De la mañana en Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de don Eric Gutiérrez. Ayer se reunieron los 27 en sesión especial del Consejo Europeo convocados por Ursula von der Leyen para tratar del rearme europeo y de apoyo a Ucrania. La reunión, que se extendió a lo largo de casi 12 horas, terminó acordando que Europa emitirá deuda para compra conjunta de armamento por 150.000 millones de euros y flexibilizará las reglas del déficit para que los Estados miembros incrementen su inversión en defensa. Sin embargo, en lo que no hubo acuerdo es en la continuidad de la ayuda a Ucrania, dado el veto de Hungría, que expresó su apoyo a los esfuerzos de paz que está llevando a cabo Donald Trump. Bueno, pues pasó lo que en cierto modo estaba previsto que pasara. Bueno, quizás se alcanzó un poquito más de consenso del que yo me esperaba, porque de hecho al final, pues bueno, no salió lo que Ursula von der Leyen quería, que era que le pusieran una chequera para controlar un fondo de 800.000 millones de euros para comprar desde Bruselas armas para Europa, pero bueno, salió algo intermedio. Salió pues una propuesta por la cual habrá pues un mecanismo de compra centralizada de unos 150.000 millones de euros, financiado por deuda emitida por la Comisión, y luego pues el resto del esfuerzo de rearme lo tendrán que hacer los Estados-nación, cada uno de acuerdo con lo que ahora mismo está gastando. Hay países que tienen más cerca el objetivo de gastar el 2% del PIB, otros que estamos más lejos. Bueno, pues todos los países se tendrán que poner al día y tendrán que hacerlo con cargo a sus propios presupuestos. Yo tengo muy claro cómo se pueden hacer esas cosas, que es metiendo la tijera a toda la basura que la Unión Europea ha estado haciendo estos últimos años, y tenemos dinero para defensa de sobra, sin necesidad de endeudarnos. Por ejemplo, solo en la estafa climática la Unión Europea se gasta 380.000 millones de euros al año. Bueno, el caso, que ayer, pues después de una larguísima reunión, decidieron los europeos que pues se van a flexibilizar las reglas de déficit para que los países de la Unión pues puedan alcanzar sus objetivos de gasto militar. Muy importante el giro que ha habido en Alemania. Ya saben ustedes que Alemania era hasta ahora el coco de la disciplina fiscal. Alemania era quien decía que, hombre, esa gentucilla del sur, pues a ver si dejan de gastar más de lo que ingresan, porque estamos hartos, los pobres alemanes, de andar sufragando aquí parásitos. Alemania no era el más halcón en eso, sino que hay otros países pues más halcones todavía que Alemania, Holanda, los países nórdicos, pero Alemania era, digamos, la referencia de la disciplina fiscal. De hecho, Alemania tiene en su constitución pues una serie de límites al endeudamiento. Bueno, pues ahora Alemania no solo ha dicho ya el que posiblemente sea el nuevo canciller, Merz, que va a pactar con los socialistas el modificar la Constitución para eliminar esos límites de déficit, sino que además ayer Alemania se descolgó del grupo de los de la disciplina fiscal y dijo que sí, que hay que aceptar déficits más gordos y que viva la defensa europea. Bueno. ¿Y Ucrania? ¿Qué pasó ayer en el Consejo Europeo con Ucrania? Pues que por supuesto se constató que Europa no está en condiciones de suplir a Estados Unidos. Si Estados Unidos retira el apoyo a Ucrania, pues entonces Ucrania está pues perdida, no puede resistir a las tropas de invasión rusas, porque al final Estados Unidos está dando una cantidad enorme de dinero. También Europa da dinero, pero si ahora a Europa le pides, oye, además de lo que dabas, tienes que dar lo que daba Estados Unidos, pues vamos, ni de palo. Pero no es solo cuestión de dinero. Estados Unidos pues es el único que tiene determinados tipos de armas. Estados Unidos tiene unos servicios de inteligencia que están a años luz de los de toda Europa combinados. Entonces, si Estados Unidos retira el apoyo a la continuación de la guerra, pues la guerra se acaba, porque Europa no está en condiciones
de suplir a Estados Unidos. ¿Lo estará dentro de 10 años? Ni de palo. O sea, mientras Europa siga por el camino del decrecentismo, de hacernos cada vez más pobres y menos libres, pues definitivamente jamás logrará estar a la altura de Estados Unidos. Con lo cual, ayer, pues bueno, se constató un fracaso con respecto a lo de Ucrania, pero se quería hacer un compromiso para decir, bueno, aunque sea poco, pero ayudaremos a Ucrania. Y lo que pasa es que en el Consejo Europeo hay derecho de veto, y o lo aprueban los 27 países o no hay tutía. Y Hungría dijo que de ninguna manera, que respalda los esfuerzos de paz de Trump y que por tanto no habría declaración oficial de los 27 diciendo que van a continuar apoyando que la guerra siga. Y ahora permítanme que les haga una pregunta de carácter moral. ¿La guerra de Ucrania debe seguir o no debe seguir? Bueno, ya saben ustedes que hay mucha gente pues en las redes y en los medios de comunicación diciendo, pues claro que tiene que seguir porque Putin es el agresor, porque hay que expulsarle, porque si no sería una victoria para Putin si se le diera un solo centímetro cuadrado de terreno ucraniano, patatín patatán. Recordad Checoslovaquia en el año 1938, a los tiranos hay que pararles porque si no habrá más peticiones. Y bueno, pues todos esos argumentos pues tienen una parte de razón. ¿Qué narices? Claro que sí, Putin es un tirano, claro que sí, lo mejor es parar al tirano cuanto antes, no dejarle que ataque a otros. Los ucranianos han mostrado una resistencia heroica, digna de admiración, y por tanto tenemos que admirarles y tenemos que ayudarles. Claro que sí, todo eso es verdad. Nadie lo discute, o por lo menos yo no lo discuto. Pero he puesto antes en mi timeline de Twitter una encuesta muy interesante. La encuesta que ha ido elaborando año a año la empresa Gallup de sondeos sobre cuál es el apoyo en Ucrania, entre los ucranianos, a la guerra. Haciendo una pregunta. ¿Usted quiere que la guerra continúe hasta derrotar a Rusia? ¿O por el contrario, usted quiere que se aborde cuanto antes unas negociaciones de paz? Entonces Gallup ha ido año a año preguntando a los ucranianos eso. Típico sondeo. Bueno, todos esos sondeos, por cierto, se han hecho durante el mandato de Biden en Estados Unidos. Bueno, ¿y qué refleja? Lo tienen ustedes en mi timeline de Twitter. ¿Qué reflejan esos sondeos de Gallup? Pues hombre, que al principio de la invasión había un apoyo ultramayoritario de la población a la guerra. Por supuesto, era una invasión, hay que defenderse. Y ese espíritu de defendamos nuestra patria frente al invasor, pues continuó. Pero ya a partir del primer año empezó a descender. Y en el segundo sigue descendiendo. Y en el último sondeo, realizado en octubre de 2024, resulta que un 52% de los ucranianos quieren que se alcance un acuerdo de paz cuanto antes, frente a un 30 y no sé si es un 32 o un 37, no me acuerdo, que lo que quieren es que la guerra continúe. Entonces, en esas circunstancias, es decir, cuando la población ucraniana se decanta mayoritariamente por un acuerdo de paz, ¿qué es lo moral desde fuera de Ucrania? ¿Qué es lo que tenemos que hacer los que no somos ucranianos? ¿Seguir diciendo a los ucranianos, no, venga, resiste, a pesar de que la mayoría de los ucranianos quiere un acuerdo de paz? ¿O lo moral es decir, pues mira, es que Trump tiene razón, es que hace falta un acuerdo de paz, es lo que los ucranianos quieren? A lo mejor no es lo que quiere Zelensky, a lo mejor no es lo que quiere la Unión Europea, pero los ucranianos mayoritariamente se decantan por la paz. Por tanto, ¿qué tal si contribuimos todos a dar satisfacción a lo que es el deseo de la mayoría de los ucranianos? Y sí, efectivamente, si Putin se lleva un premio, pues eso será cabreante y repugnante.
Sí. ¿Y? Eso ya lo saben los ucranianos. ¿O se creen ustedes que a ellos no les cabrea que Putin se pueda quedar con 1 centímetro cuadrado de terreno de Ucrania? Pues claro que les cabrea. Pero si a pesar de eso se decantan mayoritariamente por la paz, ¿es moral desde el sofá de nuestra casa en Madrid, en París, en Roma, en Londres, decir ¡no! ¡Guerra! Oiga, pues hay que medírselo mucho, ¿no? No estoy yo muy seguro de que incitar a otros a morir en contra de la opinión mayoritaria de esos otros pues sea lo moralmente correcto. ¿Y ustedes qué opinan? Al final, pues las cosas son lo que son. Y en estos momentos Ucrania lleva 3 años largos de guerra. La guerra está empantanada. Y en una guerra empantanada que se ha convertido en una guerra de desgaste, ¿quién tiene las de ganar? Putin. ¿Por qué? Porque Putin tiene un país mucho más grande. Tiene muchos más hombres para sacrificar. Ucrania no. Lo dije ayer en Twitter, no sé si lo he comentado aquí en antena, pero en los últimos 2 años, según informes de la BBC, que no es portavoz de Trump, precisamente, 650.000 hombres ucranianos en edad militar han huido del país para que no se les mande al frente. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esos hombres que huyen a cientos de miles están llenos de ardor guerrero para liberar su patria? ¿O simplemente ven que no tiene mucho sentido morir en una guerra que no se puede ganar? Porque la cuestión fundamental es que si se hubieran hecho las cosas correctamente desde el principio, es decir, si se hubiera apoyado a Ucrania a muerte, si se hubieran puesto sanciones totales a Rusia, si se hubiera ayudado financieramente, militarmente a Ucrania, pues muy posiblemente sería Putin el que habría terminado pidiendo la paz al cabo de un par de años o año y medio. Pero lo que ha pasado en estos 3 años ha sido que, mientras que ayudábamos a Ucrania, le comprábamos a Putin de todo, ayudándole a financiar su esfuerzo militar, y le poníamos sanciones de risa. Vamos, tan de risa que ya vamos por 16 rondas de sanciones, lo que quiere decir que las 15 anteriores no han servido para nada, o no han servido para lo que tenían que servir. Entonces, a ver, les invito a preguntarse a ustedes, ¿dónde está la moral? ¿Dónde está la razón? ¿En quienes desde Europa se han dedicado 3 años a financiar a Putin y dicen, no, que continúe la guerra, cuando realmente han estado traicionando a los ucranianos? ¿O la moral está en el bando de ese Trump que dice, quiero paz? Y además lo que dice coincide con lo que quiere la mayoría de los ucranianos. ¿Dónde está la moral? ¿Dónde está el bien? ¿Dónde está el mal? Pues hombre, yo lo tengo muy claro. Si hay alguien que está haciendo lo correcto en estos momentos, lo correcto desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista de lo que desean los ucranianos, se llama Donald Trump. Y si a alguien le molesta, pues que analice por qué. Que piense en una sola razón para querer continuar una guerra donde Europa está financiando a Putin y que los propios ucranianos mayoritariamente rechazan. ¿Qué razón habría? Salvo el odio a Donald Trump. Pues eso. ¿Y aquí en España cómo se va a traducir el tema del acuerdo del Consejo Europeo? Pues bueno, por lo pronto vamos a tener que incrementar nuestro presupuesto militar. Y entonces ya Sánchez ha dicho que ese Sánchez que lo hace todo por decreto, pues en esto, en fin, que necesita reunirse con todos los grupos para explicar lo de Ucrania y para tomar decisiones, con todos los grupos menos Vox, a quien ha excluido de la reunión. Escuchen.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el jueves 13 de marzo llamará al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a los portavoces parlamentarios, excepto los de Vox, para abordar la situación en Ucrania. Desde la cumbre europea en Bruselas, Sánchez explicó que busca intercambiar opiniones sobre los desafíos de Europa y exponer la posición del gobierno español. Con esta iniciativa responde a la petición de Feijóo, quien llevaba semanas reclamando diálogo sobre Ucrania tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y que ha dejado a la Unión Europea fuera de las negociaciones de paz. Bueno, pues ayer Abascal lo expresaba muy bien con una sola palabra al comentar esta noticia en redes. Ponía a la noticia de Sánchez excluye a Vox de las conversaciones sobre lo de Ucrania. Abascal lo comentaba con una palabra: honor. Efectivamente, el único partido que en España está haciendo lo correcto en el tema de Ucrania es Vox. Porque es el único partido que está denunciando la maldita hipocresía que está en el origen de lo que está pasando. Es el único partido que está denunciando que la Unión Europea ha estado 3 años financiando a los dos bandos. A Ucrania por un lado y haciéndose fotos con Zelensky, y por el otro lado comprándole a Putin de todo, para que Putin compre las armas con las que masacra a los ucranianos. Aquí hay muchos que se le llena la boca de movilicémonos por Ucrania, ayudemos a Ucrania, y que han estado callados como, pues en fin, amiguitas de Ábalos, mientras estos 3 años la Unión Europea financiaba a Putin. Vox no. Vox está en el lado correcto, denunciando que esta guerra es una farsa con la que muchos están haciendo mucho dinero a costa de la sangre de los ucranianos, y que hay que ponerle fin, y que tiene la razón Donald Trump. Y antes se lo he explicado a ustedes en la noticia anterior. Las encuestas de Gallup dicen que lo que está pidiendo Donald Trump, lo que quiere conseguir Donald Trump, lo que va a conseguir Donald Trump, es justamente lo que quiere la mayoría de los ucranianos. De la misma manera que Sánchez no representa a España. Debería, pero no la representa. Zelensky no necesariamente representa a Ucrania. Si la mayoría de los ucranianos quieren unas negociaciones de paz, ¿tiene sentido que Zelensky tratara de boicotearlas al principio, montando un follón diplomático que era absurdo porque al final ha tenido que meter la marcha atrás y reconocer que la única oportunidad para Ucrania pasa por lo que está haciendo Donald Trump? Bueno, Sánchez se reunirá con todos los demás grupos y entonces vamos a ver una foto muy curiosa, porque vamos a ver al PSOE junto con el PP, junto con ERC, junto con los de Puigdemont, junto con Bildu, junto con Compromís, junto con los de Podemos, junto con los de Sumar, haciendo todos causa común en el sí a la guerra. ¿Qué hace el PP en una reunión de la que Sánchez excluye a Vox, pero en la que Bildu no está excluido? Me pregunto. Pues a mí me parece muy bien, fíjense. Me alegra que Feijóo vaya a esa reunión, porque creo que ya va siendo hora de que todos nos quitemos las caretas y de que se explicite, se exprese lo que hasta el momento pues es algo que se mantiene un poco oculto en las sombras. En España no gobierna el PSOE, no es cierto. Igual que con Rajoy no gobernaba el PP. Tanto con Rajoy como ahora, quien gobierna es una coalición entre el PP y el PSOE, donde en ocasiones está uno en el gobierno y otro en la oposición, y en otras ocasiones es al revés. Pero si analizan ustedes desde el mandato de Rajoy hasta ahora todo, verán que siempre, al final, todo lo que se hace en detrimento de España, bien durante el mandato de Rajoy, bien durante el mandato de Sánchez, todo termina teniendo el apoyo de PP y de PSOE. Son un gobierno de coalición, simplemente no se expresa de manera pública, pues hombre, porque eso haría crecer por un extremo a Vox y por otro extremo a los podemoides o a lo que quiera que nazca allí después de los Me Toos diversos. Pero estamos en un gobierno de coalición PP-PSOE desde el año 2011. Bueno, pues por eso, me parece bien que Feijóo vaya a esa reunión con los de Bildu y con Sánchez y hablen todos ellos de lo de Ucrania. Mientras tanto, seguirá habiendo un partido, Vox, que defenderá lo correcto en el tema de Ucrania, que es
conseguir esa paz que la mayoría de los ucranianos quiere y dejar, y cortar el grifo a todos los canallas que llevan 3 años forrándose a costa de la sangre de los ucranianos. Bueno, los amigos de Sumar, sí, aunque no se lo crean ustedes, Sumar todavía continúa existiendo, tiene diputados en el Congreso y hasta que no haya unas elecciones, pues no dejarán de tenerlos, pero Sumar, saben ustedes que está de capa caída. Está dirigida por alguien, pues en fin, que es la nada entre dos platos, que se llama Yolanda Díaz, que tiene un cociente intelectual un poco inferior al de los muñecos medios de Barrio Sésamo, y además pues está sumido en la contradicción permanente, por ejemplo, pues desde que estalló el caso de Rejón, ¿no? Pero no es el tema del feminismo el único que abre grietas en Sumar. Resulta que ahora Sumar se ha partido en dos, no oficialmente, pero están a la gresca por el acuerdo entre el PSOE y Junts, por el cual los separatistas catalanes se encargarían del control de fronteras en Cataluña y de expulsar a inmigrantes ilegales, y a menas, etcétera, etcétera, etcétera. Escuchen. El acuerdo entre el PSOE y Junts para transferir competencias de inmigración y extranjería a Cataluña está generando una fuerte tensión dentro de Sumar. La coalición de Yolanda Díaz estudia su postura si el PSOE lleva el asunto al Congreso. Podemos rechaza la medida, lo que influye en la posición de socios como Izquierda Unida y Más Madrid, que por ahora se muestran reticentes. En cambio, los comunes presionan para apoyarla. Algunos sectores de Sumar consideran la opción de negociar un intercambio con Junts, vinculando la cesión de competencias a la reducción de la jornada laboral. Bueno, pues resulta que la parte catalana de Sumar pues quiere que los xenófobos separatistas puedan controlar el tema de la inmigración en Cataluña. Que los menas y los ilegales nos los comamos los demás españoles. Pero la parte no catalana, pues lo que quiere es aprovechar el tema para tratar de arrancar de Sánchez concesiones relativas a los temas de las horas trabajadas y demás, con los que Sumar quiere seguir destruyendo nuestra economía. Pues en fin, ¿qué más da todo esto? Sumar está muerto. Podemos todavía está por ver, pero yo creo que también, porque están empezando a salir ya los casos que le afectan en los temas de abusos sexuales o acoso sexual o agresión sexual. Y no va a llegar vivo en las siguientes elecciones tampoco Podemos. Quizá pueda salir algo en ese mundillo ideológico que ocupe el hueco, pero lo dudo. Se han pringado tanto, se han envilecido tanto, que lo tienen muy, muy complicado. ¿Quién se beneficia de que desaparezca ese mundillo ideológico? Pues a corto plazo Sánchez, que absorbe sus votos y con eso compensa a los que está perdiendo a chorros por otro lado. Pero tampoco le va a servir de mucho a Sánchez, que tendrá que luchar en unas elecciones por estar por encima de los 100 escaños. ¿A quién más beneficia que desaparezca todo ese mundillo ideológico? Pues a todos los españoles,